Señora Presidenta, hemos recibido un oficio del Intendente de la región de Atacama, por el que informa que ha sostenido reuniones con la compañía de Acero del Pacífico para conocer aspectos de los planes de mitigación de la planta de pellets. Un oficio de Cernagiomín, por el que remite informes sobre fiscalización en seguridad minera. Una comunicación de la bancada regionalista verde, social e independiente, por la que señala que el diputado Esteban Velázquez será reemplazado para los efectos de esta sesión por la diputada señora Alejandra Sepúlveda, que salió cese. Una solicitud de Cristian González para ser recibido por la comisión y entregar una propuesta de código procedimiento minero chileno internacional. Y finalmente, señora Presidenta, una audiencia de las asociaciones, una solicitud de audiencia de las asociaciones mineras del país para entregar un petitorio que en su oportunidad le fuera entregado al intendente de Atacama con motivo de la movilización pública convocada por dichas entidades gremiales. Eso es todo, señora Presidenta. ¿Se la palabra sobre la cuenta? Está todo a disposición de los diputados en sus correos electrónicos, de todos modos. Sí. La idea, de acuerdo a las comunicaciones que hemos tenido por WhatsApp y como habíamos dicho la vez anterior, es que una vez escuchados los invitados íbamos a votar, porque además este es un proyecto que en su articulado son solamente 2 artículos y por lo tanto podríamos despacharlo hoy día. La verdad es que la situación de necesidad de llevar algunos proyectos a la sala es importante, así es que si no hay objeciones, lo votamos hoy día. Ok. ¿Se ofrece la palabra en varios? ¿No hay varios? Muchas gracias. Entonces, sí, le vamos a dar la bienvenida a nuestro invitado, don Jaime Gajardo. Hoy día teníamos 3 invitados, así que le agradecemos al señor Gajardo que haya podido venir, porque además entendemos que es docente y que se tiene que retirar para educar a los jóvenes de nuestro país. Así es que, sin más preámbulo, le agradecemos su concurrencia y le damos la palabra. Muchas gracias, Presidenta, y muchas gracias a la Comisión por la invitación. Efectivamente me expuso, me tengo que retirar máximo 4:15 aproximadamente, lo tengo que componer el Tribunal de Tesis del programa magíster de Derecho de la Facultad de Chile, o sea, la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, entonces tengo que ir a componer el tribunal. Bueno, en particular, y a lo que específicamente me convocaron, con respecto a los... ¿Está prendido el micrófono? Aquí aparece encendido en la pantalla. Ahí sí. Con respecto a los aspectos constitucionales y legales del proyecto que declara de interés nacional la explotación y comercialización del litio y la Sociedad Química y Minera de Chile, Sociedad Anónima, boletín 10.638 del 2008 o 08. La exposición que voy a presentar tiene 3 acápites. Uno con respecto al concepto de interés nacional, 2 con respecto al interés nacional en el artículo 19, número 24 específicamente, con respecto a, número 3, con respecto a el litio específicamente, y número 4, con respecto a conclusiones generales que se pueden obtener del proyecto de ley en razón de lo previamente establecido. Sobre el concepto de interés general, o sea, interés nacional. El interés nacional, debo decir que es un concepto amplio y sin una definición constitucional ni legal. Para la doctrina, el interés nacional se ha podido catalogar como un bien público de rango constitucional que consiste en aquellas materias de relevancia clave para la comunidad política definidas por la ley y en virtud de la cual se autoriza al legislador a restringir o limitar un derecho fundamental o autorizar la reserva o secreto de una información pública. ¿Nos va a dejar la minuta? Sí, se lo voy a dejar. Nuestra Constitución ha establecido el interés nacional en cuatro temas, ¿ya? En el primero en el principio de publicidad, contenido en el artículo 8º, inciso 2 de la Constitución, que forma parte de las bases de la institucionalidad y en la cual se regula en dicho artículo como causal de reserva o secreto que debe ser establecida por una ley de quórum calificado sobre la base del interés nacional. Luego, en el artículo número 19, número 16, inciso 4, en que la Constitución se establece como causal el interés nacional para prohibir alguna clase de trabajo, es decir, se establece como una limitación para el ejercicio de la libertad de trabajo. Nuevamente, el interés nacional se utiliza como limitación para un bien jurídico. En el artículo 19, número 23, inciso 2, el interés nacional sirve como restricción de la libertad de adquisición del dominio,
a través también, nuevamente, de una ley de quórum calificado. Y para lo que nos convoca en particular, en el artículo 19, número 24, inciso tercero, como causal que autoriza la expropiación del dominio de un bien, ¿ya? Es decir, el interés nacional en nuestra Constitución aparece en 4 artículos, como les decía, en el artículo 8 de las bases de la institucionalidad, en el artículo 19, número 16, en el artículo 19, número 23 y en el artículo 19, número 24. A su vez, la Corte Suprema ha definido el interés nacional y señala expresamente en la causa Rol 13.510 del año 2013 que el interés nacional no se encuentra definido en términos formales, no lo es menos que las reglas hermenéuticas contenidas en nuestro ordenamiento jurídico llevan a la conclusión de que, pese a su vaguedad y complejidad, en lo sustancial, ella confluye en el establecimiento de un estándar genérico encaminado a proteger un aspecto relevante del bien común de la sociedad política, conformada por todos los habitantes de la nación, o la satisfacción de necesidades, objetivos o demandas propias de la comunidad nacional. Asimismo, el Consejo para la Transparencia también ha definido el interés nacional y en particular lo ha definido como un bien jurídico que se relaciona directamente con la nación toda, entera y jamás, por importante que sea, con un sector de ella, y que se la relaciona básicamente con el beneficio superior de la sociedad política globalmente considerada. Podríamos señalar en términos generales que el interés nacional, como concepto jurídico y bien público, tiene 3 características principales. En primer lugar, se erige como un bien jurídico que merece una protección especial que lo hace prevalecer por sobre otros, y así acontece con los derechos fundamentales en el sentido que se utiliza el interés nacional para limitar o restringir derechamente un derecho fundamental, ya sea como el derecho a la libertad de trabajo, la de adquirir bienes o el derecho a propiedad, en el artículo 19, número 16, 19, número 23 y 19, número 24. Se fundamenta también en el bien común, como segundo aspecto, esto es, en el beneficio superior de la sociedad que está por sobre cualquier otro interés particular, y justamente por eso le permite restringir ciertos derechos fundamentales, como los que ya he señalado y establecido en los numerales de la Constitución. Y en general, asimismo, se deja a que sea el legislador el que califica su existencia, y específicamente a través de una ley, ya sea esta de quórum calificado o con el quórum que establezca según la Constitución. Ahora bien, como segundo aspecto sobre el interés nacional, en el artículo específicamente 19, número 24 de la Constitución Política de la República. Específicamente en este artículo el interés nacional está tratado como una causal de expropiación, ¿ya? Es decir, autoriza la expropiación de un bien y por ende constituye una privación del derecho a la propiedad específicamente. Así el constituyente señala que las privaciones del derecho son, en principio, constitucionalmente prohibidas, salvo que se trate de casos excepcionales de reserva legal y con causales taxativamente señaladas en la Constitución, como es el caso de nuestra Constitución, que establece en el artículo 19, número 24, por 2 causales, específicamente la de utilidad pública y la de interés nacional, previa reserva legal y siguiendo el procedimiento establecido en la Constitución y en la ley orgánica respectiva. En ese sentido, el profesor Sea señala que la expropiación corresponde a un acto jurídico administrativo fundado en una ley que lo autoriza, en virtud del cual se priva del dominio del bien sobre el cual recae ese derecho o de alguno de sus atributos o facultades esenciales por causa de utilidad pública o de interés nacional, con sujeción a un procedimiento legalmente determinado y pagando la expropiación respectiva a la indemnización justa, ¿ya? Es decir, se ha señalado por la doctrina que en general son los siguientes elementos los que constituyen la expropiación. Primero, tiene que haber una ley que autorice la expropiación. Segundo, el acto expropiatorio debe ser de carácter administrativo. Tercero, debe tener fijado un fin justificado, es decir, tal como lo señala la Constitución, basarse en alguna de las causales que taxativamente señala la Constitución, esto es, ya sea en la utilidad pública o el interés nacional. Debe existir una indemnización y pago efectivo de la misma, y debe existir una toma de posesión material una vez realizado el pago de la indemnización. En lo que concierne al proyecto de ley en comento, podemos señalar que lo relevante está en que establece la declaración de interés nacional para la expropiación de un bien bien concreto, es decir, de una empresa, esto es SQM Sociedad Anónima, ¿ya? Con respecto a esto, con respecto a la ley expropiatoria, se ha establecido diferentes clasificaciones tanto por la doctrina como por la jurisprudencia. La primera clasificación es que la ley expropiatoria puede ser general o especial.
será especial cuando singulariza como especie o cuerpo cierto un bien determinado cuya expropiación califica y autoriza en ese caso concreto. Y será general cuando lo que califica y autoriza para su expropiación son categorías o grupos de bienes, ¿ya? Y asimismo, el profesor Sea establece otra clasificación que es relevante para este caso concreto y que dice que la ley puede ser expropiante o de expropiabilidad, ¿ya? Será una ley expropiante cuando, junto con calificar la utilidad pública o el interés nacional, la ley misma establece todo el procedimiento a través de la cual se va a llevar adelante la expropiación. Es decir, todos los elementos que previamente señalé, la propia ley expropiante los singulariza. En este caso concreto, específicamente el profesor Sea en esa clasificación señala que justamente estos son los casos más raros de leyes expropiatorias. Es decir, las leyes que especifican con detalle, tanto establecen la causal general como además especifican con detalle el procedimiento a través del cual se va a llevar adelante la expropiación, son las leyes más raras, dice específicamente el profesor Sea. Y luego las leyes de expropiabilidad, es decir, aquellas que se califica la utilidad pública o el interés nacional y autorizan o dejan el resto del procedimiento a el procedimiento establecido en la ley orgánica respectiva y en la Constitución al respecto. Es decir, solo establecen la expropiabilidad de un bien, ya sea de forma general o específica, y el resto del procedimiento lo dejan a la ley orgánica que se ha establecido para lo mismo y a los actos administrativos que se refiere la ley orgánica y la Constitución al respecto. Como se puede apreciar, en este caso en particular, en este proyecto de ley que se está informando, es de aquellos que podemos clasificar como una ley especial de expropiabilidad, por cuanto señala específicamente el bien a expropiar y se limita a calificar el interés nacional de la misma y por ende a autorizar a la administración para que dicte los actos expropiatorios concretos conforme a la Constitución y a la legislación vigente. O sea, si tuviéramos que clasificar esta ley en particular con respecto a lo que ha dicho la doctrina con respecto a las leyes de expropiación, sería una ley de carácter especial y de expropiabilidad. Y en ese sentido es una ley bastante usual las leyes de expropiación no son muy usuales, pero es una de las leyes posibles dentro de nuestro ordenamiento jurídico. Sobre el material de interés nuclear y su interés nacional. ¿Por qué es relevante esto? Porque justamente como les señalaba, para que una ley establezca la expropiación de un bien en específico o de muchos bienes en general, es necesario que se establezca ya sea alguna de estas causales de excepcionalidad, ya sea la utilidad pública o el interés nacional. Con respecto al interés nacional, que es lo que hace esta ley en particular, señala que es de interés nacional la explotación del litio, y por eso sería una de sus justificaciones, y lo señala en sus motivos, la expropiación de esta empresa. Ahora bien, ¿qué antecedentes encontramos en la legislación nacional con respecto a la declaración de interés nacional del litio? Y aquí tenemos un largo antecedente. Y quizás aquí puedo resumir, porque la verdad es que es bien largo, pero como les voy a dejar la minuta, van a tener, por así decirlo, la historia propiamente tal, ¿ya? Primero, en 1965, a través de la ley 16.319, que crea la Comisión Chilena de Energía Nuclear, se establece una serie de elementos que son considerados como estratégicos para el Estado de Chile. Esos elementos no se establecieron específicamente en esa ley, sino que se dejaron para un reglamento que se dictó en 1975, en particular a través del Decreto Supremo 450, que aprobó el Reglamento de Términos Nucleares. Se desarrollaron los conceptos y términos anunciados en la ley como el de material nuclear natural, y se incorporó por primera vez la definición de material de interés nuclear, incluyendo entre otras sustancias y compuestos al litio. Es decir, el litio, a través del Decreto Supremo de 1975, que viene a regular lo establecido en la ley 16.319, que creó la Comisión Chilena de Energía Nuclear, estableció por primera vez que el litio era un elemento, una sustancia, un compuesto que era material de interés nuclear.
¿Ya? Luego, en 1976, a través del Decreto Ley 1557, se dictaron normas sobre la celebración de contratos de operación y en ese momento, en el artículo 5 de esa ley, se vuelve a reiterar la importancia del litio como material atómico natural y la importancia de aclarar y robustecer las atribuciones generales de la Comisión para regular esas materias. Luego, en el artículo 8 de la ley, del Decreto Ley 2886, se señala que por exigirlo al interés nacional, los materiales atómicos naturales y el litio extraídos y los concentrados derivados y compuestos de aquellos no podrán ser objeto de ninguna clase de actos jurídicos, sino cuando ellos se ejecuten o celebren por la Comisión Chilena de Energía Nuclear. Esta regulación lo que vino fue a robustecer nuevamente la declaración de interés nacional y la importancia que tendría el litio dentro de los materiales especiales nucleares. Esto fue, por así decirlo, se volvió a reiterar con la reforma que se hizo en el año 82 y la ley 18.097 que declara el litio no susceptible de concesión minera. ¿Ya? Y esto nuevamente es, por así decirlo, reiterado con el informe final de la Comisión Chilena sobre el litio, en el cual se establece que el litio es un material estratégico y es conveniente para el interés nacional regular la oferta de esta sustancia por parte del Estado de Chile. Es decir, a modo de conclusiones, primero, el interés nacional constituye un bien público de rango constitucional. Es una materia clave para la comunidad política que debe ser establecida por ley y en virtud del cual se autoriza al legislador a restringir o limitar un derecho fundamental o autorizar la reserva o un secreto de información pública. En segundo lugar, el concepto de interés nacional que se contempla en el artículo 19, número 24 de la Constitución, es una de las causales que autoriza la expropiación de un bien y por ende constituye una privación del derecho a la propiedad. En tercer lugar, en el caso del proyecto de ley que se comenta, es de aquellos que podemos clasificar como una ley especial de expropiabilidad, por cuanto señala específicamente el bien a expropiar y se limita a calificar el interés nacional de la misma y, por ende, eventualmente autorizar a la Administración para que se dicte los actos expropiatorios concretos conforme a la Constitución y las leyes vigentes. Y en cuarto lugar, el interés nacional que argumenta el proyecto de ley tiene sustento en la legislación dictada previamente y de la que hemos dado cuenta, a saber, la ley 16.319 de 1964, el Decreto Supremo 450 de 1975, el Decreto Ley 1557 de 1976, el Decreto Ley 2886 de 1979 y la Ley 18.097 de 1982. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias. ¿Se ofrece la palabra? Sí, diputado Núñez. Sí, bueno, yo agradecerle al abogado abogado y académico que ha concurrido a la comisión. Yo lamentablemente tengo que ir a la sesión especial porque es por un tema de la región de Coquimbo, pero antes de eso quería hacer la siguiente consulta. A mí me quedó muy claro la pertinencia de que el Congreso pueda legislar en materia de interés nacional y las consecuencias que eso tiene al abrir una facultad que tendría el Estado para el día de mañana expropiar. O sea, no es que la ley en sí misma expropie, sino que entrega esa categoría que está determinada en función, entendí yo, del bien público, sí, que es un bien del interés público, perdón. Pero la duda mía es la siguiente. Esta polémica surge, y yo quería explicar un poco el contexto de la ley, ¿ya? Porque es bien importante, porque yo creo que esto es un problema que nos afecta a todos, independiente si apoyamos o no el proyecto, o nos guste la definición. Y esto surge cuando parten los primeros incumplimientos al contrato entre Corfo y Soquimich, cosa que fue connotada en el primer gobierno de Sebastián Piñera. En términos del primer gobierno se anotó que desde la Corfo hubo un incumplimiento del contrato con Soquimich, entre Corfo y Soquimich, y cuando asume Eduardo Vitrán, ordena esa situación y dice hay incumplimiento. Y cuando venimos al debate político acá en la Cámara o en entrevistas que incluso tuvimos con él, él nos decía es que yo tengo muy pocas facultades para defenderme frente a la empresa, porque estoy supeditado a un determinado tribunal arbitral, que es el tribunal arbitral que se fijó la Cámara de Comercio. Entonces, la inquietud que tengo yo, ahí hubo un debate jurídico, es un tema
extra a lo que puso en este caso Jaime, y es si es que esta declaratoria de interés nacional podría en algún tipo de instancia jurídica, nacional o incluso internacional. Es decir, me pongo en el caso que el día de mañana el Estado decide terminar el contrato, por ejemplo, la Corfo con Abermale, por la polémica que hay hoy día, o el día de mañana decide terminarlo con Sokimich porque decía que incumple, ambas empresas se van a defender. Y la pregunta es, ¿una definición, una categoría de interés nacional que esté establecida a través de una ley puede favorecer la defensa jurídica del Estado de Chile, digamos, ante todos estos organismos? Se lo pregunto porque al final lo que uno siente es que el gran problema es que el Estado, al hacer el acuerdo con una empresa privada, después queda totalmente indefenso. Y eso, evidentemente, uno considera que es algo incorrecto. O sea, el Estado puede hacer un contrato con un privado, pero así como lo hace, tiene que tener también la facultad de en algún minuto poder hacer valer el interés nacional y determinar que este contrato, si se incumplió, no está vigente o ponerle término. Entonces, mi inquietud va por ahí, es como un poco una... yo sé que es un tema que tal vez no esté establecido tan rígidamente, pero en el marco de la interpretación lo señalo porque con Eduardo Vitrán tuvimos el inconveniente que él no veía camino. Él decía, este es el contrato, el tribunal arbitral, si pierdo ante el tribunal arbitral, ni siquiera voy a ir a la justicia ordinaria, que es la opción que tiene, porque todos los elementos hacen que yo vaya a perder. Entonces, es como una especie de condena. O sea, hoy día lo único que nos queda es esperar que el tribunal arbitral de la Cámara de Comercio y el tribunal arbitral que está en el ámbito privado, por supuesto que es difícil que comprenda, digamos, los intereses o el interés nacional o los intereses del Estado de Chile. Esa es la pregunta, presidente. Ok, vamos a acumular las preguntas. Está el diputado Vidal. Gracias, presidenta. Sí, por intermedio suyo quiero hacer dos preguntas a nuestro invitado. La primera es, se ha argumentado en otras sesiones de esta comisión que este proyecto no sería necesario porque el litio ya estaría declarado de interés nacional en la Constitución. Entonces quería ver cuál es la opinión de usted al respecto, si es que se hace necesario o no esta declaración. Y la segunda pregunta tiene que ver con algo que mencionó el abogado Jaime Baza cuando nos visitó respecto de que si bien está declarado en la Constitución el litio como un mineral no concesible y está nacionalizado y en control de Corfo, los contratos que hoy día operan las empresas funcionan en la práctica como concesiones. ¿Cuál sería la opinión suya dada esa situación? Si lo interpreta de una manera similar o de otra, porque en alguna medida lo que nos explicaba el abogado Baza es que con los contratos actuales se vulnera el espíritu de la ley, el espíritu de la norma, que era que no fueran concesibles estos minerales y operan como tal. Entonces quería saber cuál es la opinión del invitado. Muchas gracias. Okay. Diputado Silver. También una pregunta, ¿cuándo tenemos sesión en paralelo, presidente? Está instalando ahora, entiendo yo, de la sala, para que le voy a preguntar ese punto técnico. Dame un segundo, para contestar eso, a las 16 horas. A mí lo que me preocupa es que nuestro invitado tiene que retirarse, entonces yo trataría de apurar las preguntas, cosa que lo escuchemos a él, y luego vamos a marcar presente a la sala, ¿les parece? Ya. Y después volvemos a continuar. Bueno, y la pregunta tiene que ver con una indicación que presentamos varios miembros de esta comisión, en términos de que uno entiende que es la ley, por esencia, abstracta y de carácter general, y aquí en rigor, la ley hablaba solamente de la explotación efectivamente de SQM. Y a nuestro juicio, tal vez yendo al fondo del tema, indistintamente cuál sea la empresa que lo explote, nosotros habíamos presentado una indicación en el entendido de perfeccionar el proyecto para que se declare el internacional toda operación emanada de la explotación de litio cuyo titular del contrato de operación sea una persona natural o jurídica. Entiendo que también hay otro tipo de empresas, en este caso privadas, que también hoy día están explotando el litio. Así que hacer una ley tanto con nombre y apellido, de alguna manera, primero hay un problema de técnica legislativa, y segundo también deja fuera, haciendo el mismo esfuerzo de carácter legal, otro tipo de, si bien no es concesible, otro tipo de contrato, geol u otra modalidad que operen otro tipo de empresas. Y también queríamos conocer la opinión del profesor respecto a esta indicación. Diputado Eguiguren. Presidenta, por intermedio suyo, primero agradecerle al profesor que haya venido, ha costado que venga gente para tocar este tema. Segundo, que me alegro profundamente de tener hoy día acuerdo con mi colega Daniel Núñez, en términos de que efectivamente
estos contratos lo que adolecen es de una contraparte por parte del Estado que realmente sea de la misma expertise, conocimiento y manejo que lo que son las empresas que hoy día están trabajando con el litio, ¿no? Me refiero fundamentalmente a Soquimich y a Albemarle. Y efectivamente ahí yo creo que Corfo queda corto. Corfo que no tiene la espalda y no tiene hoy día los conocimientos y las condiciones para ser contraparte, y por eso nosotros hemos dicho que deberíamos estudiar la posibilidad que sea Codelco la contraparte efectiva contra la empresa o frente a las empresas. Lo que yo quiero preguntarle, profesor, es... Hoy día usted ha hablado de que y el otro tema es que efectivamente el litio hoy día está reservado al Estado, ¿no? Está reservado al Estado. Entonces, lo que hay que precisar aquí, ¿qué es lo que queremos realmente expropiar? Si es queremos expropiar Soquimich con nombre y apellido, como bien dijo el diputado Silver, o queremos en el fondo expropiar el litio. El litio hoy día no es expropiable porque a nuestro juicio está reservado al Estado. Pero si la verdad, el fondo, el tema es Soquimich, yo creo que ese tema hay que plantearlo arriba de la mesa y discutirlo, porque ahí entraríamos en otro análisis, en otra discusión que es la que estamos hoy día enfocados. Ok. Diputada Sepúlveda. Presidente, sumarme a los agradecimientos, ¿no es cierto?, para el académico en relación a aportarnos en esta visita. Yo quería ir a lo que tenía que ver con el origen de esto, del Decreto Supremo del año 75 como el año 76. En relación a que lo que plantea es que ¿no es cierto?, es un material de el litio, y un material de interés nacional, y un material de un material atómico nacional también, de interés nacional. ¿Qué es lo que ocurre, qué es lo que pasa en esos decretos supremos en relación a que si lo que está produciendo hoy día Chile sí puede estar siendo utilizado para fines nucleares? Porque una de las complicaciones que hemos estado viendo en la comisión investigadora es precisamente que no hay ninguna trazabilidad de lo que ocurre con este material fuera del país. La SECHEN por lo menos hasta ahora, nos ha dicho antiguos directores, ¿no es cierto?, que no tienen la capacidad de chequear qué es lo que está pasando con el litio a nivel internacional, dónde está llegando, no en el primer comprador, sino en el segundo y en el tercero. Aduanas tampoco no ha sido capaz de chequear esto. Entonces, si uno dice el Decreto Supremo del año 75, el año 76, que da origen a que el litio sea de interés nacional por el uso que se le pueda dar, ¿no es cierto?, en términos atómicos, en términos de estas bombas, si no está cumpliendo con esto, ¿qué es lo que pasa con los contratos, qué pasa con los procedimientos en relación al Decreto Supremo 75 o al Decreto Supremo 76? Eso, presidente. Bueno, no tengo más inscritos. Me acaba de llegar una solicitud del diputado Silver para que cerremos el debate, para que lo clausuremos. Obviamente él va a tener la palabra para responder todo lo que dijimos. Sí. ¿Les parece? ¿Les parece? ¿Pero les parece? ¿Hay acuerdo? Sí, de cerrar el debate. O sea, después, no, después. Sí. Pues es necesario. ¿Vamos? ¿Ok? Lo que pasa es que hemos invitado a un montón de gente y todos se han excusado. Tiene la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias, Presidenta. Sí, ¿está acordado? Gracias, Presidenta, por su intermedio. Perdón. Sugiero que para no interrumpir al profesor, vayamos a marcar presente, volvamos y echamos la regla. Es que tiene que irse. Tiene que irse. Sí. Sí, nosotros vamos a llegar atrasados a la clase. Adelante. Ya, muchas gracias. Con respecto a la declaración de interés nacional de la pregunta que hacía el diputado Núñez, efectivamente, o sea, hay que distinguir dos cosas. Efectivamente, lo que decía el director ejecutivo de Corfo,
con respecto al tribunal arbitral, él se refería a el contrato de arrendamiento que tiene Corfo con SQM, que efectivamente lo tiene sometido a un sistema de arbitraje y por ende está amarrado por el sistema de arbitraje. Es diferente a la declaración de interés nacional que hace el legislador. Cada vez que se va a expropiar un bien, se hace una declaración de interés general, o sea, de interés nacional o de utilidad pública, y una vez hecho eso, ya sea que la ley establezca el procedimiento, como lo decían las leyes de carácter expropiante, se va a seguir el procedimiento que establezca la ley. Y si no, si es una ley de expropiabilidad, se sigue el procedimiento general que establece la ley orgánica de expropiaciones. Y en el procedimiento general que establece la ley orgánica de expropiación, una vez dictado el acto administrativo que declara la expropiación, porque lo habilita una ley que ha declarado el interés nacional de un bien en particular, hay todo un procedimiento reglado de judicialización para que aquel particular, que es por así decirlo, al que se le va a expropiar un bien concreto, pueda reclamar el pago de una justa indemnización que tiene que establecer, y está sumamente reglado cómo debe ser esa indemnización, que es básicamente el lucro cesante y el daño emergente que se le tiene que pagar, y que se le pague también en las cuotas que se establezca o eventualmente siempre antes de la toma de posesión del bien. Es decir, hay un proceso de judicialización que establece la propia ley de expropiaciones, por lo cual en cualquier caso, si el privado no se encuentra conforme con el procedimiento expropiatorio que está siguiendo la autoridad, en este caso la autoridad administrativa, va a poder judicializar, y eso es algo que está establecido en la ley y no hay, por así decirlo, posibilidades de que eso no ocurra. Es distinto a que se declare el interés o la causal para la expropiación, que habilita la expropiación. Obviamente, si no se declara por ley la causal que habilita la expropiación, no se puede desarrollar la expropiación, ¿ya? En el sentido de que el proyecto no sería necesario porque se ha declarado al mineral como no concesible, ¿ya? Son dos cosas distintas. Una es que lo que está haciendo este proyecto es expropiar una empresa en particular que explota el litio, ¿ya? Efectivamente, por habilitar para realizar la expropiación de esa empresa, ¿ya? Y en ese sentido es distinto a el hecho de que no se pueda realizar una concesión futura sobre el litio, ¿ya? Son dos cosas que van en caminos paralelos, por así decirlo, porque esta empresa está operando y está realizando una explotación sobre el litio, y lo que se va a hacer es autorizar la causal para una expropiación. Y ahí, como lo dice el diputado Silver, esto puede ser específica, o sea, no hay ningún inconveniente porque efectivamente se señala las leyes de expropiación pueden ser especiales, es decir, expropiar un bien concreto y particular de una persona determinada, o pueden ser generales, ¿ya? Y en ese sentido, ahí tendrá que ver el legislador qué es lo que es más conveniente para el interés nacional. Si expropiar específicamente una empresa en particular, declararla esa empresa como susceptible de interés nacional, o todas aquellas empresas que exploten el litio y hacerlo en términos mucho más generales. Eso es algo que el legislador tiene que calificar, pero ambas cosas son posibles y ambas cosas son factibles dentro de lo que se ha determinado como leyes de expropiación. Y por eso justamente se la ha clasificado como leyes de expropiación especiales o leyes de expropiación de carácter general. Con respecto a que los contratos adolecen, bueno, que qué es lo que se quiere expropiar, y yo creo que eso ya se lo respondía al diputado Eguiguren, en el sentido de que lo que establece concretamente este proyecto de ley es declarar de interés nacional la explotación y comercialización del litio que desarrolla la empresa Sociedad Química y Minera de Chile, Sociedad Anónima. Si se quiere ampliar eso, es perfectamente posible a través de una indicación, y se puede establecer eso de manera restringida y desarrollar y votar específicamente este proyecto. Con respecto a las facultades que señalaba la diputada Sepúlveda de la Comisión Chilena de Energía Nuclear, efectivamente desde el año 69 que se crea la Comisión Chilena de Energía Nuclear hasta el año 79, que es la última regulación propiamente tal que tiene la Comisión Chilena de Energía Nuclear, las facultades de la Comisión han ido expandiéndose, ¿ya? Principalmente por la importancia que tiene el material atómico para el interés nacional y la seguridad nacional. Y
Y en ese sentido, habría que revisar las facultades actuales de la Comisión Chilena de Energía Nuclear y revisar la operación que desarrollan las distintas empresas que explotan el litio para evaluar si efectivamente se pueden cumplir, o sea, si se está cumpliendo el espíritu de la legislación con respecto a asegurar el interés nacional y la seguridad nacional, en el sentido de que no se esté vendiendo para fines que no son los contemplados en la ley, y para eso efectivamente habría que revisar las facultades que tiene en concreto la Comisión Chilena de Energía Nuclear, que como les digo, ha ido expandiendo sus facultades, pero quizás son insuficientes para la realidad actual. Y coincido con el profesor Baza en el sentido de que efectivamente se han vulnerado los espíritus o sea, se ha vulnerado el espíritu de la legislación con respecto a los contratos que se suscribieron de arrendamiento para poder explotar el litio y que suscribió Corfo en particular, ¿ya? Porque al declarar que el litio no es un elemento que se pueda concesionar, lo que se buscaba era básicamente que el Estado directamente explotara el litio, ¿ya? Pero como no se ha creado una empresa, porque para que el Estado pueda directamente explotar el litio se tiene que crear una empresa pública, y la creación de una empresa pública se requiere una ley, lo que se ha hecho es una vía indirecta, y se han entregado contratos de arriendo sobre las pertenencias mineras, que en este caso tiene Corfo u otra organismos estatales, para la explotación del litio. Y efectivamente uno podría decir que quedamos en el peor de los mundos posibles, porque por último en materia de concesiones hay más regulación que en los casos de los contratos de arrendamiento, ¿ya? Y las concesiones tienen una regulación mucho más específica, están más controlados también, y tienen la virtud de tener una regulación aprobada por el legislador, y los contratos de arriendo son facultades de cada uno de estos órganos, en particular, en el caso de Corfo, de la Dirección Ejecutiva de Corfo. Pregunta sobre el punto el diputado Vidal, y después le damos la palabra al secretario. Sí, en el mismo sentido, el hecho de que estos contratos, en el fondo, vulneran el espíritu de la ley, pero a su vez, si bien el Estado no ha creado una empresa específicamente para esos fines, cuando la ley surge, cuando estoy hablando de la Constitución del 80, estas dos empresas eran del Estado, SQM y Albemarle. Después se privatizaron. Pero Codelco, ENAP y otras empresas estatales sí tienen la posibilidad de haber explotado el recurso y no lo han hecho. Si genera ahí alguna figura de abandono de deberes, o alguna figura donde uno pudiera decir el Estado no se hizo cargo de una responsabilidad aún teniendo las capacidades para hacerlo, sino que además viola el espíritu de la ley y lo entrega a terceros vía contratos que funcionan en la práctica como concesiones? Diputada, sí. Por su intermedio, Presidenta, consulta para que, de acuerdo a lo que nos explicó recién él, que habla del tema de las concesiones, que el litio no se puede entregar en concesiones y son a través de contratos, ¿qué tendríamos que hacer nosotros para que el Estado en este momento tuviera el litio y lo pudiera concesionar y lo pudiera explotar un tercero? Porque usted dice que una fórmula es crear una empresa a través de un tema legal que sea a través del Estado, pero para que se pudiera concesionar, ¿qué se tiene que hacer también a través de proyecto de ley? ¿Cómo sería eso? Para que quede en similitud con el cobre. Adelante. Pero quiero saber, porque si lo quiero claro, no cacho. Te has apagado el micrófono. Muchas gracias, Presidenta, por su intermedio. Bueno, para que el litio sea concesionable habría que reformar la Constitución, porque habría que dejar en la Constitución la posibilidad de que el litio como tal se pudiera concesionar, porque actualmente está declarado como dominio específico para el Estado. La idea justamente es que, como es algo estratégico y en particular es de interés nacional y tiene que ver en el caso en particular del litio con la seguridad nacional, producto de la importancia que tiene como material nuclear, se ha dicho que en el fondo siempre va a ser de dominio estatal. Para explotarlo requeriríamos o una empresa particular que lo explote, o otorgarle las facultades legales a las empresas públicas que tenemos para que desarrollen la explotación,
¿ya? Ahí no está tan claro que efectivamente puedan tener esas facultades legales. Con respecto a lo que pregunta el diputado Vidal, es una pregunta difícil porque habría que estudiarlo más específicamente si al momento de la privatización que se generó conforme a la venta de las distintas participaciones de SQM, se generó algún tipo de abandono de deberes o de falta de servicio, no sé. Es un tema más complejo que habría que estudiarlo específicamente. No tengo una respuesta categórica al respecto. Muchísimas gracias. Secretario. Sí, Presidenta, antes que se retiren para dar asistencia en la sala, el señor don Jorge Durán, diputado miembro de la comisión, ha presentado luego de la ida a la cuenta un reemplazo para ser reemplazado en esta sesión por el diputado don Diego Paulsen. Requiere unanimidad de la comisión para ser aceptado. Unanimidad, lo vamos a pensar. ¿Habría acuerdo? Sí. Acordado, entonces. Está acordado. Ya. Bueno, le damos las gracias al profesor nuevamente. Muchísimas gracias por haber venido. Muy amable. Y les encargo, vamos a suspender y a las 16:30 venimos y votamos. ¿Les parece? Okay. 16:30 en punto de vuelta y votamos. No, okay. No te preocupes. Señora Presidenta, de conformidad al acuerdo adoptado por la Comisión, corresponde votar en general el proyecto iniciado en moción, boletín 10.638, y previamente debo informar a la Comisión que se encuentran pareados los señores Cort y Castro, diputados ambos por Rancagua y otras comunas, y que el señor Durán ha sido reemplazado por el señor Paulsen para los efectos de esta comisión. Y no están. Que tampoco está. Eso. Don Juan Luis pareado será Daniela, Vote. en general. Muy a favor. Señora Sepúlveda. A favor. Señor Noman. Señor Vidal. A favor. Señora Presidenta. A favor. Señor Castro está pareado. Señora Presidenta, el proyecto está aprobado en general por 4 votos a favor y 1 en contra. Muchas gracias. 4 por 1. Señora Presidenta, corresponde iniciar la discusión en particular de la iniciativa. Hago presente a la ¿Usted agrega comisión. su voto, diputado? Sí, ya, Ok. Sí. ¿Hay acuerdo, señor Silver, a favor? Entonces queda 5 por 1. Se trata, como la comisión lo sabe, de una iniciativa que consta de 2 artículos. El primero señala declararse de interés nacional la explotación, industrialización y comercialización del litio. Y el segundo, declárase de interés nacional la Sociedad Química y Minera de Chile, sociedad anónima, en los términos del artículo 19, número 24, inciso 3 de la Constitución Política de la República. El artículo primero no ha sido objeto de indicaciones, el artículo segundo fue objeto de una indicación de autoría de la señora, del señor Silver, de la señora Hernando, del señor Castro, del señor Vidal, y se me queda alguien en el olvido, el señor Núñez. Eso es lo que puedo comentar, señora Presidenta, y corresponde abrir el debate en particular. Se
abre el debate en particular, a mí me gustaría partir iniciando que de lo que yo he entendido de tanto del señor Baza como del profesor o el académico que estuvo hoy día con nosotros, efectivamente esto ya está consagrado en la Constitución, por lo tanto sería como una especie de redundancia. A mí me gustaría que opináramos sobre ese tema, que es el artículo 1. Diputada Cid, ¿alguien más? Sí. Ok. Sí. ¿A favor o sí. En contra. ¿Una abstención? No, en contra. ¿Se ofrece la palabra? No importa. ¿Se ofrece la palabra? ¿Nadie? Votamos, entonces. En votación. El artículo primero, que no sea objeto de indicación. ¿No? Hay que ser, es mejor ser redundante. No, digo de repetir. Ah. Señor Castro se encuentra pareado. Señora Chicardini. A favor. Señora Sofía Cid. ¿No llegó Sir Paulson? No. Don Francisco Iguren tampoco, don Sergio Guarna tampoco, don Isacor pareado, don Nicolás Noman. ¿En contra? Don Juan. A favor. Don Gabriel. A favor. Señora Sepúlveda. A favor. Don Pablo. A favor. Señora Presidenta. A favor. Señora Presidenta, el artículo primero está aprobado por 6 votos a favor, 2 en contra. Por ser una indicación sustitutiva, corresponde conocer en primer término, respecto al artículo segundo, la indicación presentada por los señores Vidal, Silver, Castro, Núñez y señora Hernando, del siguiente tenor. Artículo 2. Declárese de interés nacional toda operación emanada de explotación de litio, cuyo titular del contrato de operación sea persona natural o jurídica, en los términos del artículo 19, número 24, inciso 3 de la Constitución Política de la República. Terminada la lectura, señora Presidenta. ¿Se ofrece la palabra? ¿Sí? ¿Se ofrece la palabra? ¿No? En votación. En votación. Al aprobar esto, se cae el original. Así es. Indicación. ¿Les parece con la misma votación o ha ingresado alguien distinto? Sí, el diputado Santana. En la anterior, queda 6-2, aprobada. 6-2 aprobada. ¿Sí? Aprobada entonces. Esto es como el fast track. Aprobado y despachado el proyecto. Sí, pero, señora Presidenta, hay sí, cosas tenemos que definir al... Sí. Sí, agreguemos al diputado general. La esencia del general. Sí. Sí, eso. Ya. Ok. Sí. ¿Quién la tiene? ¿Quién me la sacó? La comisión joven, problema. Joven no. Joven de espíritu. Ok. Saquemos el promedio, es bajo. Señora Presidenta. No, esta comisión es joven, pues. Hay un... Aquí somos pocos los que elevamos el promedio. El secretario eleva el promedio. Hay un acuerdo de la comisión que a partir de este proyecto iríamos en orden alfabético con los diputados informantes. Y le corresponde a don Juan Luis Castro ser diputado informante de esta iniciativa. ¡Bravo! Sí. Muy bien. Además, la Secretaría propone a la Presidencia calificar las normas de quórum simple, porque no contienen materias ni de quórum calificado ni que requieran quórum orgánico para su aprobación. Ok, ¿les parece? Sí. Yo quiero que veamos al tiro los proyectos que están en tabla. Los estuve ordenando un poco. Hay algunos que están un poco obsoletos que yo los voy a ver con el secretario. Por ejemplo, algunos que tienen que ver con transporte, porque ya se han aprobado algunas leyes entre que estos fueron presentados y que se han hecho algunas modificaciones. Por otro lado, también hay algunos que tienen que ver con el traspaso de pertenencias mineras desde Codelco a la ENAMI. Y hay otros que tienen que ver con generación de las comunas donde hay generación eléctrica para que reciban un menor, para que tengan unas cuentas más bajas. Así es que eso los vamos a ver con el secretario de tal manera de poder sacarlos. Sí, diputada.
archivarlo, sí. Diputada Sepúlveda. Sí, Presidenta, perdón, pero este proyecto que acabamos de aprobar iría a sala mañana o la próxima semana. Tiene que hacer la próxima semana. Ya es que como la Presidenta nos había pedido que pudiéramos despachar. Ojalá, sí. Para mañana estaba en duda la tabla. Ya. No, pero llegaron proyectos para mañana. Sí, perfecto, ya. Sí. Ya. ¿Quién sigue? La En señora abecedario. Chicardini. Daniel. La señora Cid. Tampoco va a estar Daniela. La diputada Cid. No, pasa en esta oportunidad. ¿Le parece, diputado Santana? Sí, mira, hemos hecho fair play y todos agregaron sus votos, así que ¿les parece que agreguemos los del diputado Poisson? Ya. Ah, sí. Sí. Ya. Bueno, el tema de a quién la diputada Cid le corresponde por abecedario y ella quiere informar. No. No quiere. No por quiere. Eso, señor Santana. Ya, no se siente interpretada. ¿Quién sigue? ¿Santana? Santana. Claro. Diputado Santana, entonces. Sí. Diputado Santana. Va a ser su primer Muy bien. informe. Ok. Bueno, hay algunos que se ven como bien atractivos. Hay aproximadamente 3, hay más de uno, hay 3 que tienen que ver con concesiones. Uno que pretende entregarle competencia a los tribunales ambientales sobre la materia de concesiones cuando hay discrepancias, cuando hay, porque hoy día son de los juzgados, incluso de policía local, y la verdad es que no logran nunca llegar a feliz término los litigios. Entonces, otro que tiene que ver con el límite de las concesiones mineras en cuanto a establecer que no deberían ser mayores a 2.500 hectáreas de superficie, las de grandes empresas, y que favorece a los pequeños mineros en el sentido de que los tiempos duran menos, etcétera. Hay otro que tiene que ver con el plazo para inscribir la sentencia constitutiva de concesión minera. Y hay otro que modifica el Código de Minería respecto a los terrenos que requieren el permiso del propietario para catar y cavar. Ustedes saben que los únicos lugares que están prohibidos para pedir una concesión son casas y los lugares que hayan sido que tengan algún tipo de vegetación. El otro tiene que ver con establecer a favor del Estado una compensación denominada royalty minero por la explotación de la minería del cobre y el litio. Y el otro tiene modificación general de servicio eléctrico en materia de deberes de las empresas distribuidoras. Pero yo creo que aquí nos vamos a topar con la iniciativa del Ejecutivo, que tiene un proyecto de ley, un mensaje, o va a introducir un mensaje a propósito del tema de la distribuidora. Entonces, no sé si esperamos respecto de ese. Sobre distribución. Sí, distribución de energía. Y hay otro sobre bases generales del medio ambiente, la ley 19.300 en relación al transporte y acopio. Y tenemos que revisar si es que no quedó obsoleto. Así es que tenemos para elegir todos estos que tienen que ver con concesiones, que si ustedes me permiten sugerir, yo pediría a Secretaría que los fusionáramos, que los tratáramos todos juntos, tratar de hacer una sola modificación que tenga que ver con concesiones, ¿les parece? Me liquidó. Permítame verlo. Ya, por eso. Verlo. Se lo vamos a dejar. Sí. Y podríamos partir entonces con este que establece a favor del Estado una compensación denominada royalty minero, ¿les parece? Es el último que presentó. Sí, hace poco. Es el Frente Regionalista Verde de Esteban, la Alejandra, Mulet, etcétera. Próxima sesión royalty. ¿Ok? ¿Están de acuerdo?
Muy bien. Entonces, ¿se acuerda que partimos la próxima semana? La próxima semana, recuerden que habíamos decidido invitar a la ministra de Energía para que viniera a hablar de un par de temas que lo acordamos la semana pasada. Dividamos la sesión en dos, de tal manera de tener a la ministra de Energía. Y respecto de del royalty, ¿les parece algún invitado? ¿Alguien sugiere a alguien? Cuando se trató el royalty, la primera ley, ¿quién fue el...? El ex, a ver, los ex senadores Gómez y Cantero. ¿Podríamos invitar al ex senador Gómez? ¿Podríamos invitar a los dos ex senadores? Sí, pues, los dos. Gómez y Cantero. Y Cantero. ¿Ah? No que yo sepa. No que yo sepa. Sí, los dos pueden dar una visión, sí. Sí, y les pido, sí. Oye, porfa. Acordado. ¿Acordado? Acordado. Ya, les pido entonces que hagan llegar a la Secretaría sugerencias de invitados para ver el tema del royalty. ¿Ok? Muy bien. Sí. Sí, Presidenta, la sugerencia suya es que vayamos viendo los proyectos de a uno o quizás podamos tramitar más de un proyecto, algunos que quizás sean más simples, más rápidos, que también están en el archivo. Si hay otros en el archivo, la verdad es que hoy día yo pedí todos los que estaban en el archivo y me hicieron llegar esto. No sé si se me habrá traspapelado alguno. Mencionaría yo un par, no sé, que establece estándares mínimos de desempeño energético de los artefactos eléctricos que se comercializan en el territorio nacional. ¿Ya? Este proyecto me diga que es más bien simple, con una recomendación técnica del Ministerio, quizás lo A mí me parece. 5967-08. Sí, hay otro que establece el pago de un impuesto específico de beneficio municipal por la instalación de una central generadora de energía eléctrica. Quizás pudiéramos tener algún proyecto como ese que es de minería y otro de energía en paralelo para avanzar en los dos carriles. Me parece una buena idea. A partir de la subsiguiente sesión, entonces podríamos estar dividiendo la sesión para tratar dos proyectos a la vez. Sugiero ese, que se relaciona con uno que impone descuento en las cuentas de electricidad a aquellas personas que tienen domicilio en una comuna en cuyo territorio está ubicada una empresa generadora de electricidad. ¿Sí? La ley de, disculpe, don Pablo, la ley de equidad eléctrica sí. establece normas respecto a esa ley. O sea, hay que ver cuáles de todos los proyectos que tenemos en carpeta están o han quedado obsoletos por el hecho de que ya se legisló. Entonces me quedo con la solicitud del 6823-08, que es el que establece el pago de un impuesto específico de beneficio municipal por la instalación de una generadora de energía eléctrica. Muy bien. Por haberse cumplido el objeto de esta sesión, se levanta.